En este vídeo vamos a ver la solución a la actividad 0046. Lo primero que me pide en el apartado número 1 es que cree un nuevo proyecto con BlueG. Yo lo voy a crear en la carpeta mi temario y se va a llamar Family Tree. Cuando yo le doy a crear, BlueG me crea este nuevo proyecto. Si me voy a un explorador de archivos, veo que efectivamente aquí tengo la carpeta Family Tree. Si entro dentro de ella, veo que tengo dos archivos. Ahora voy a ir a la consola, voy a introducirme en mi carpeta Family Tree y voy a crear un repositorio de Git vacío. Ya lo tengo creado. El siguiente paso es crear el archivo gitignore para decirle a Git que ignore ciertos archivos que no nos interesan que sean versionados. Yo utilizo esa instrucción que es propia de Linux. Dependiendo de vuestro sistema operativo, si trabajáis en Windows por ejemplo, deberéis utilizar otra instrucción diferente. Poniendo asterisco.class, yo le digo a Git que ignore los archivos que terminan en .class. Poniendo asterisco.blueg, le digo que ignore los archivos que terminen en .blueg. Y poniendo asterisco.ctxt, le digo que ignore los archivos ctxt. Si yo ejecuto cat git ignore, lo mismo, una instrucción propia de Linux para mostrar archivos, veo que el contenido de mi archivo gitignore es el correcto. Vuelta a BlueG, creo, tal y como me dice el apartado 3, una clase denominada person. Si echo un vistazo a su código fuente, veo que BlueG me ha incluido un método de ejemplo que voy a borrar, me ha incluido cierto código de ejemplo en el constructor que voy a borrar y me ha incluido un atributo de ejemplo que también voy a borrar. Le doy a compilar, compila sin errores, vuelvo a la consola, ejecuto git status y me dice que los archivos que han cambiado son esos tres. Yo los voy a añadir a mi área de preparados con ese comando y creo un commit clase person creada. Vuelvo a BlueG y voy a empezar a trabajar en la clase person. En concreto, el punto 4 me dice que tengo que añadir dos atributos a esa clase. Ambos serán de tipo private, es decir, privados. El primero será el nombre y será de tipo string, y el segundo será de tipo int, tal y como dice el enunciado, y de nombre age. Ese sería el punto 4. Y con el punto 5 lo que voy a hacer es implementar un constructor para la clase person que fije el nombre y la edad que sean pasados como parámetros. Es decir, el constructor va a recibir un parámetro de tipo cadena llamado name y otro de tipo entero llamado age, y aquí tendré que asignar el valor del primer parámetro, es decir, este de aquí, a mi atributo name y el valor del segundo parámetro a mi atributo age. Si yo hago esto, sabemos que no me va a funcionar correctamente, dado que este name se refiere a este name, pero este name también se refiere a este name, cuando yo quiero que este name en realidad se refiera al atributo, La solución ya sabemos que es poner un this. De esta forma, el valor del atributo, es decir, este, se asigna el valor del parámetro name se asigna al atributo name, y el valor del atributo age se asigna, el valor del parámetro age se asigna al atributo age. Ya tenemos nuestro constructor hecho. Yo le doy a compilar, compila perfectamente. Incluso puedo probarlo. Nueva persona, por ejemplo María, con 23 años, ok, doble clic para inspeccionar y efectivamente el atributo name vale María y el atributo age vale 23. Luego estoy ya en disposición de hacer un nuevo commit añadidos los atributos
name y age y el constructor. Vuelta a BlueG, voy al código fuente y me paso al punto número 6 en el que me pide una serie de puntos, concretamente 8. Tengo que implementar 8 métodos, algunos de los cuales me van a suponer tener que añadir más atributos a la clase person. Vamos a empezar con el primero de todos ellos. El primer método es un método que no devuelve nada, por eso pongo void, que se llama showData, que no va a recibir ningún parámetro y que su labor es mostrar por pantalla el valor tanto de name como de age. Con estas dos líneas yo consigo que por pantalla aparezca nombre, dos puntos, un espacio y el valor del atributo name. Fijaros que aquí utilizo name y age directamente para referirme a los atributos name y age y no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque en este método, es decir, en el cuerpo de showData, no hay ninguna otra variable con estos mismos nombres, con lo cual cuando Java se encuentra este name, sabe que me estoy refiriendo al atributo. No sucede lo mismo en este caso. Cuando Java se encuentra este name, él deduce e infiere que me estoy refiriendo a este name de aquí. Por eso el thisName para referirnos al atributo name. Compilo, no hay errores, creo una nueva persona, María, 23 años, invoco sobre ella el método showData, aparece correctamente, hago un nuevo commit. El mensaje de los commits puede variar, no necesariamente tiene que ser ese que yo estoy escribiendo ahí, pero como veis tiene que ser un mensaje descriptivo que indique lo que hemos hecho desde el último commit. Volvemos a BlueG. El apartado 2 del punto 6 nos dice que debemos crear los métodos setMother y setFather que nos permiten fijar el padre y la madre de una persona y que reciben como parámetro un objeto de tipo person y no devuelven nada. Voy a empezar con el método setFather. Me dice que recibe como parámetro un parámetro de la clase person y me dice que va a fijar el padre de la persona que yo estoy definiendo en esta clase. Con lo cual, tal y como me dice el enunciado del ejercicio en el punto número 6, yo voy a tener que añadir un atributo que va a ser de tipo person y que yo voy a llamar father. ¿Qué hago para decirle a Java que yo quiero que este atributo valga el valor de este parámetro? Pues de igual manera que hicimos algo semejante en el constructor, yo le voy a decir que mi atributo father valga lo que vale el parámetro father. Esto mismo lo voy a repetir con mother, con la madre, y evidentemente tendré que añadir ese atributo a la clase. Con lo cual la clase person tiene 4 atributos: el nombre, la edad, una referencia a un objeto de la clase person que va a ser el padre y otra referencia a un objeto de la clase person que va a ser la madre. Si yo compilo, me da un error. Evidentemente aquí se me ha olvidado poner el valor de devolución del método setFather y setMother. No devuelven nada a ninguno de los dos, lo dice el enunciado.
Compilo de nuevo, clase compilada, voy a probar. Para ello voy a crear 3 personas. Nuestro ejemplo de María. Voy a crear una nueva persona que se va a llamar Pepe, que la voy a utilizar como el padre de María. Y una última persona llamada Luisa, que va a ser la madre de María. Si yo invoco el método showData, efectivamente sale correctamente. Si yo ahora invoco el método setFather, me pide el nombre del objeto que va a ser el padre de esta primera persona. Con lo cual yo tengo que introducir person2, que es el nombre del objeto que representa a Pepe. Si yo ahora inspecciono el objeto número 1, el person1, veo que efectivamente en Father tengo ya una referencia a un objeto person. Si hago doble clic, me aparecen los datos del objeto número 2, como aquí se puede ver, nombre Pepe y años 56. Fijaros que el atributo mother está a null. Eso es porque Java inicializa los atributos que son de tipo referenciado, es decir, por ejemplo, father y mother, que son de tipo person, los inicializa a null. El siguiente paso sería fijar la madre, setMother, pongo person3, que sería este objeto de aquí, y ahora si inspecciono, veo que mother tiene una referencia a person3. Este objeto es este de aquí. Con lo cual parece que está todo correcto. Voy a ir a la consola, añadidos, atributos father y mother y setters para dichos atributos. Si yo ahora ejecuto git log oneline, veo que voy teniendo ya el log del git tal y como he ido haciendo los commits. Vuelvo a BlueG, me voy al punto 3, me dice que tengo que añadir un método addChild que nos permita añadir un hijo a una persona. Voy al código fuente y para ello lo primero que voy a tener que hacer es añadir un atributo. Evidentemente va a ser un atributo private. Y ahora una de las partes más complicadas de esta actividad es decidir de qué tipo va a ser el atributo llamado children. Recuerdo que children en inglés es hijos, con lo cual yo podría tener varias posibilidades. Podría pensar que children va a ser de la clase person. ¿Qué implica esta decisión? Implica que una persona solo va a poder tener un hijo, dado que este atributo solo va a poder hacer referencia a un objeto de la clase person. Pero las personas tienen más de un hijo. ¿Cómo puedo hacer en mi programa para reflejar esa realidad? Bueno, pues en vez de elegir que children es de tipo person, yo elijo que children es un ArrayList que va a contener objetos persona. ¿Esto que me permite? Que cada persona tenga una colección de personas como hijos. Puede ser una colección vacía, puede ser una colección de 1, de 2, de 3, del número que se quiera. El siguiente paso es inicializar este ArrayList. ¿Dónde lo tengo que inicializar? En el constructor. ¿Cómo? Tan sencillo como children igual a new ArrayList person. Con esta instrucción lo que estoy diciendo es que quiero que mi ArrayList esté inicializado y se le puedan, a partir de este momento, añadir objetos persona. Según el enunciado, debemos de introducir el método addChild. Es un método que no devuelve nada, por lo tanto void addChild
y recibe un parámetro de tipo person. ¿Qué tengo que hacer yo en este método? Pues es muy sencillo. Simplemente lo que tengo que hacer es, teniendo en cuenta que en el parámetro child hay una referencia a un objeto de la clase person que va a ser hijo de esta persona, lo que tengo que hacer es añadir esa referencia, añadir ese objeto person a el atributo children. Como children es un atributo de tipo ArrayList, contiene el método add, que nos permite añadir un objeto al ArrayList. En este caso, el objeto va a ser child, es decir, la persona pasada como parámetro. Y ya tendría mi método addChild. Vamos a compilar. Fijaros, nos sale un error que nos dice que, aquí abajo, nos dice que no puede encontrar el símbolo ArrayList. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede esto porque le estamos diciendo a Java que nuestro atributo children es de tipo ArrayList, pero Java no conoce la clase ArrayList, no es una clase que le es propia del lenguaje, como si puede ser la clase string. Lo que tenemos que hacer es importar con un import la clase ArrayList que está dentro del paquete Java Util. Esta clase ArrayList forma parte de la librería estándar de Java. De esta manera nos la hacemos disponible al código del proyecto que estamos programando, y ahora cuando le demos a compilar me va a decir que no hay errores, porque ahora ya Java sí conoce esta clase que nosotros estamos utilizando en el atributo children. Si yo cierro y creo personas, en este caso voy a crear a María y voy a crear otro par de personas que van a ser los hijos de María, si yo invoco el método, o antes de eso incluso, si yo inspecciono el primer objeto, veo que mi ArrayList tiene un tamaño de 0. Aquí se ve. Si yo invoco el método addChild, me dice que qué persona quiero añadir como hijo de María. Indico person2, que es el nombre de este objeto, le doy a OK. Si yo ahora inspecciono, doble clic sobre el atributo children, me aparece este objeto ArrayList. Si yo echo un vistazo a su atributo size, veo que ya María tiene un hijo. Si pincho aquí y luego pincho en la posición 0, me sale que este objeto de aquí es exactamente el objeto person2. Vamos a añadir un segundo objeto, un segundo hijo, person3. Voy a volver a inspeccionar, me meto en el atributo children, me sale un objeto ArrayList, me meto en este atributo y como vemos las dos primeras posiciones ya contienen referencias a objetos. Me meto en la segunda posición, índice 1, y tengo que este objeto person3 es este de aquí. Cierro. Con lo cual está funcionando correctamente. Voy a hacer un commit. Ya tengo mi commit y voy a continuar. Vuelvo a BlueG. Vuelvo al código fuente. Me dice el punto 4 que tengo que crear un método denominado showParentsData
que muestre por pantalla los datos del padre y de la madre de una persona. Será un método public, no devuelve nada, so parents data, no lleva parámetros, dado que para cumplir el cometido que nos dice el enunciado no necesitamos información adicional. ¿Por qué? Porque en mi clase ya conozco todo lo que debo de conocer para este método, es decir, el padre y la madre. Y a continuación lo que voy a decir es que el objeto que está en el atributo father, voy a invocar sobre él el método showData. Antes voy a poner esa línea. System out, println, datos de la madre, mother showData. Compila sin errores. Vamos a probarlo. María, 23 años. Pepe, 56 años, que va a ser el padre de María. Luisa, 52 años. Voy a fijar con el método setFather el padre de María y voy a fijar la madre de María. Y ahora voy a probar mi método showParentsData. Voy a bajar la terminal para que se vea que funcione correctamente. showParentsData, datos del padre, nombre Pepe, edad 56, datos de la madre, nombre Luisa, edad 52. Luego funciona correctamente. Vuelvo a la terminal. Añadido método showParentsData a la clase person, que muestra los datos de los padres. Si le digo a Git que me muestre el Git, que me muestre el log, perdón, ahí voy teniendo ya unos cuantos commit correspondientes a cada punto del ejercicio. Vuelvo a BlueJ, ya me va quedando menos, vamos terminando. Vuelvo al código fuente. Me dice que el siguiente punto, el punto 6, es implementar un método hasChildren que devolverá true o false en función de si una persona tiene o no tiene hijos, con lo cual el valor que devuelve es booleano, no lleva parámetros, dado que para que complete su labor este método no necesita información adicional. Toda la información que necesita la tiene en el atributo children. ¿Cómo sabemos si una persona tiene hijos o no? Simplemente lo que vamos a mirar es si la colección de personas que hay en el atributo children es mayor que 0. Para ello yo voy a decir que vamos a retornar fijaros esta construcción. Yo lo primero que digo es que voy a retornar lo que me dé de resultado eso que tengo seleccionado ahora mismo en pantalla. Children.size es un método del atributo children que cuando se ejecuta devuelve el número de elementos que hay en la colección children. Si el número de elementos es mayor que 0, el resultado de esta operación será verdadero y por tanto return devolverá un valor verdadero.
Sin embargo, si children.size es 0, esta comparación devolverá un valor falso y por tanto return devolverá falso. Vamos a compilar, no hay ningún error. Vamos a probar el método. Y 3. María va a tener un niño que se llama Juan. De momento nos vale. Vamos. Ahora mismo María no tiene hijos, con lo cual si yo invoco el método hasChildren me debería decir que false. Correcto, está funcionando bien. Si yo ahora le digo que tiene ya un niño, que va a ser person2, me debería de devolver true. Y efectivamente el método devuelve true. Si añado más niños, creo personas y las añado como niños, el método va a seguir funcionando correctamente. Si queréis podéis probarlo en vuestro ordenador. Para no perder tiempo, yo me voy a fiar de que está correctamente realizado y voy a llevar a cabo un nuevo commit. Y de nuevo vuelta a BlueJ. El punto 7, el penúltimo de esta actividad, nos pide que implementemos un método llamado getNumberOfChildren. Ese método va a devolver un entero. Y no va a llevar parámetros. ¿Por qué no va a llevar parámetros? Pues por la misma razón que antes. Toda la información que necesitamos para codificar el funcionamiento de ese método está en el atributo children. ¿Qué es lo que tendrá que devolver este método? Pues muy fácil. Simplemente el tamaño de nuestra colección children. Si children tiene 0 elementos, esta instrucción devolverá 0. Y el método getNumberOfChildren devolverá 0. Si tiene más elementos, esa instrucción devolverá el número de hijos que tiene la persona. Salvamos, compilamos, no hay errores. Creamos otra vez a María, 3 años. Si yo ejecuto el método getNumberOfChildren, el resultado es 0. No tengo ningún hijo asignado a María en estos momentos. Suponiendo que María tuviera un hijo llamado Fernando de 3 años, si yo añado ese hijo a María y ejecuto el método getNumberOfChildren, me sale que María tiene un hijo. Si añado más hijos a María, el método seguiría funcionando correctamente, con lo cual podemos hacer el penúltimo commit. Y finalmente volvemos a BlueJ y al código fuente para realizar el último método. El último método se llama hashBrothers y devuelve verdadero o falso, es decir, un valor booleano. No lleva parámetros. Y este método lo que tiene que devolver es true si la persona en cuestión tiene hermanos, o false si no los tiene. ¿Cómo sabemos si una persona tiene hermanos? Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer es preguntarle al padre
O bien podríamos preguntarle a la madre si, o mejor dicho, cuántos hijos tiene. Si el padre o la madre tienen más de un hijo, quiere decir que esta persona va a tener hermanos. Si tiene solo un hijo, evidentemente ese hijo es la persona que estamos considerando. Hemos dicho que el contexto en el que se va a ejecutar este programa va a ser en un contexto en el que se consideran familias tradicionales, en las que los matrimonios o las parejas no se separan, no tienen hijos con otras personas, en cuyo caso habría que codificarlo de una forma un poco más compleja. En definitiva, yo voy a devolver que le voy a decir a mi padre que me diga el número de hijos que tiene, y si es mayor que 1, entonces entiendo que esta persona va a tener hermanos. No hay errores de compilación, voy a probarlo. ...23 años... Pepe, que va a ser el padre de María, 56. Voy a añadir a Miguel, que va a ser el hermano de María, con 18 años. Lo que voy a hacer es que María sea hija de Pepe y Miguel sea hija de Pepe. Para ello, en Pepe invoco a child y digo que su primer hijo va a ser person 1. También digo que su segundo hijo va a ser person 3. Y en person 1 lo que digo es que el padre va a ser Pepe, es decir, person 2. Y lo mismo haría aquí. Ahora, cuando yo invoco el método hasBrother, fijaros que me devuelve true. Efectivamente tiene hermanos. ¿De acuerdo? No hemos probado la situación en la que este hijo no estaba añadido a esta persona, pero deberíamos de probarla, es decir, esta situación en la que solo hay una persona que es hija de otra, deberíamos de probar el método en esta situación y comprobar que nos devuelve false. Nos vamos a fiar, vamos a hacer el último commit. Y aquí tendríamos todos los commits de nuestro proyecto, que ahora mismo estaría terminado.